Finalmente vamos a platicar un poquito sobre la relación que tienen los organismos internacionales, el GATT, la OMC y el acuerdo MSF, y el sustento en la ciencia para la toma de decisiones como argumento irrefutable para las negociaciones que pueden llevar a cabo los países en materia de intercambio y comercialización de mercancías de origen agrícola y de origen pecuario. Como ya comentamos, es necesario tener un marco jurídico equilibrado que considere los derechos de los países a llevar a cabo un comercio justo y también el derecho que tienen los pueblos de tener acceso a una alimentación rica, sana, balanceada e nutritiva. Estamos hablando en este último caso de la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es un derecho que deben satisfacer los gobiernos de los Estados miembros. Como ya comentamos, en el GATT, en el artículo 20, fracción B, se reconoce y se prioriza la toma de medidas para proteger la vida y la salud de las personas y de los animales, así como de la sanidad vegetal. Evidentemente, esta acepción a los objetivos plasmados en 1947 de llevar a cabo relaciones comerciales independientemente del objetivo del intercambio, estas acepciones permiten salvaguardas de diferentes objetivos y para la materia que nos aplica, de la salud y la sanidad. Como hemos comentado, antes de la entrada en vigor del GATT, imperaba en el contexto mundial una esfera proteccionista que no permitía el acceso al comercio, particularmente en lo referente a las mercancías de origen agropecuario. Con la firma del acuerdo en 1947 se abre un panorama que permite con ciertas reglas llevar a cabo estas relaciones comerciales. Sin embargo, en su aplicación se pierde el orden de lo que concierne a la protección del ambiente, la salud pública, la prevención de la diseminación de plagas y enfermedades y en general la seguridad alimentaria. La creación del Acuerdo sobre la Agricultura abrió los mercados agrícolas mundiales e impulsó nuevas reglas sobre los proteccionismos agrícolas no técnicamente justificados. Sin embargo, estos persistían. Ante estas circunstancias, los miembros buscaron introducir en el nuevo instrumento jurídico un criterio de armonización sólido que otorgara transparencia y seguridad a las medidas sanitarias y fitosanitarias. De manera que en 1988 en Estados Unidos, durante la reunión de la Ronda de Uruguay, se propuso a la ciencia como criterio de armonización, moción que fue aceptada casi inmediatamente por los miembros. Y fue así como un estándar jurídico sin precedentes, como fue el adoptado por la OMC, la reglamentación de la protección de pruebas científicas en el marco del acuerdo MSF. De esta manera, los herederos del acuerdo del GATT son los acuerdos para la aplicación de medidas de obstáculos técnicos al comercio por un lado y el acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias por el otro. El acuerdo MSF ha estado en el centro de grandes litigios en la OMC. En todo se resalta el trabajo realizado por el órgano de solución de diferencias, foro en donde los informes, discursos y los argumentos tratan sobre la protección de la libertad comercial y el privilegio que una medida sanitaria y fitosanitaria debe tener sobre las cuestiones comerciales, y con ello coadyuvar en la resolución de los conflictos. Y adivinar, los argumentos que son presenciales para la interposición de solución de una controversia son las evaluaciones de riesgo o análisis de riesgo. El nuevo estándar jurídico incluido en el acuerdo MSF es la ciencia. Esta situación juega un papel directo en el nuevo papel que la ciencia tiene en el contexto jurídico de la OMC. Tradicionalmente, la ciencia siempre ha sido un auxiliar muy útil en materia de derecho. Ha apoyado la dilucidación de hechos hasta hacerlos comprensibles, claros y ordenados para llegar a una solución. La creación del acuerdo MSF puso un cambio dramático porque por primera vez la ciencia se alejó del lado de los hechos para instalarse del lado del derecho, volviéndose ella misma un flamante estándar jurídico. Es decir, en los contextos pertinentes, la ciencia ha sido siempre un instrumento para dilucidar los hechos jurídicos. En este contexto, la ciencia no solo permite esclarecer los hechos, sino que también dirige la decisión del árbitro sin permitir que su juicio se consideren otros elementos, ya sean jurídicos, políticos, sociales o incluso estructurales, que son esenciales en cualquier proceso jurídico, sobre todo cuando se requiere evitar la discriminación y se desea favorecer la transparencia y la coherencia legislativa. En este sentido, es indispensable recordar el carácter multidisciplinario del concepto de seguridad alimentaria, al utilizar únicamente parámetros científicos para decidir sobre la legitimidad de una MSF,
ligada a la seguridad alimentaria, se compromete el derecho de los miembros para imponer políticas pertinentes y eficaces. De ahí el nuevo poder normativo de la ciencia. El medio que la ciencia ha utilizado para instalarse en este nuevo papel está constituida por las disposiciones del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias sobre la presentación de la prueba científica, la cual forma curiosamente el núcleo duro del acuerdo. El texto del acuerdo no tarda en instruirnos sobre la importancia que la prueba científica tiene entre sus disposiciones, ya que desde el segundo párrafo del artículo 2, Derechos y Obligaciones Básicos, la ciencia aparece como pilar del contexto jurídico de las medidas sanitarias y fitosanitarias. En este caso, a la letra dice: los miembros asegurarán de que cualquier medida sanitaria o fitosanitaria solo se aplique en cuanto sea necesario para proteger la vida y la salud de las personas y de los animales o para preservar los vegetales, de que esté basada en principios científicos y de que no se mantenga sin testimonios científicos suficientes, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 7 del artículo 5. Una de las manifestaciones del gran poder que le fue otorgado a la ciencia es la aparición del concepto evaluación de riesgo. La realización de una evaluación de riesgo se encuentra entre las obligaciones principales para la creación de medidas sanitarias y fitosanitarias. Esta obligación, al ser una de las disposiciones que determinan el acuerdo en sí mismo, reviste una importancia primordial. En su anexo A, el acuerdo prevé también la definición de la expresión evaluación de riesgo, tal como ya vimos. Y recordemos, evaluación del riesgo, evaluación de la probabilidad de entrada, radicación o propagación de plagas o enfermedades en el territorio de un miembro importador según las medidas sanitarias o fitosanitarias que pudieran aplicarse, así como de las posibles consecuencias biológicas y económicas conexas, o evaluación de los posibles efectos perjudiciales para la salud de las personas o de los animales, de la presencia de aditivos, contaminantes, toxinas u organismos patógenos en los productos alimenticios, las bebidas o los piensos. Como el párrafo 1 del artículo 5, los miembros están obligados a asegurarse de que sus medidas sanitarias se basen en una evaluación de los riesgos. La obligación de basar una medida sanitaria en una evaluación del riesgo puede considerarse como una aplicación concreta de las obligaciones básicas establecidas en el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo MCF, que a la letra dice: los miembros se asegurarán de que cualquier medida sanitaria solo se aplique en cuanto sea necesario para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales, de que esté basada en principios científicos y de que no se mantenga sin testimonios científicos suficientes. En los párrafos 1 a 3 del artículo 5 se enumeran los factores que los miembros han de tener en cuenta al llevar a cabo esa evaluación de los riesgos. Como señalamos más adelante, una evaluación de los riesgos es, al menos en lo que se respecta a los riesgos para la salud o la vida de las personas, un examen científico de datos y estudios fácticos. Más información la podemos localizar en los links activos que se muestran aquí. Bueno, pues con esta última charla concluimos las actividades del módulo 2. En donde ya conocimos la fundamentación del proceso de análisis de riesgo y por qué es importante conocer las disposiciones que los organismos internacionales emiten en la materia. Como ya hemos visto, hay una obligación concreta de realizar el análisis de riesgo como fundamento científico comprobado para llevar a cabo una serie de ordenamientos que de otra manera no estarían bien fundamentados y que en determinado momento pudieran ser refutables. Vamos a pasar ahora a la competencia directa de la materia de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, y esto es todo lo que se refiere al intercambio de mercancías agrícolas, de subproductos y productos vegetales, y cómo los países resuelven para poder tener acceso a los diferentes mercados en estos productos. Gracias.